No pienses en un auto rojo. ¿Qué es en lo primero que pensaste? Qué difícil es obedecer, en especial cuando estamos en un mundo que nos incita a probar y no hacer caso a los consejos que se nos dan. Y cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Qué difícil es obedecer la Biblia cuando tenemos un mundo que pareciera que está en contra de ella. Pero ¿por qué es que Dios nos dejó todas estas palabras, todos estos mandamientos, todas estas cosas a las cuales nosotros tenemos que obedecer y cómo podemos obedecerlas? Esto y más estarás descubriendo hoy en tu programa Destaques. Sabemos que la obediencia es un aspecto fundamental en la vida del ser humano y más aún en la vida del cristiano. Hoy en Destaques vamos a hablar acerca del valor de la obediencia a la palabra de Dios, pero quiero dar la bienvenida acá a Carola, también a Priscila. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Listas para aprender el día de hoy? Preparadas para aprender este tema tan importante, el valor de la obediencia a la palabra de Dios. Y es que en realidad pareciera que cada día es más complicado obedecer a Dios porque vivimos en un mundo que pareciera que va en contra de los principios de la Biblia. Y si es así, ¿será que la ley cambia? ¿Será que Dios no requiere la obediencia total y completa de nosotros dependiendo del tiempo que vivamos? Exactamente, ¿no? Bueno, excelentes preguntas que vamos a despejarlas junto a nuestro invitado. Déjenme decirles que a mí me encanta el segmento de Biblia. Uno de tus segmentos favoritos. Es uno de mis segmentos Carola. favoritos. Abrimos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, conocemos muchísimo más a profundidad estos temas interesantes. Y el tema de hoy es el valor de la obediencia, como lo dijo Samuel, a la palabra de Dios. Yo ya me pregunto, ¿será que nos resulta fácil obedecer la palabra de Dios? Y además de eso, Carola, algo importante, estamos hablando de toda la Biblia, estamos hablando de algún segmento específico de la Biblia, tal vez algún libro específico. Bueno, esta y otras preguntas estaremos resolviendo hoy aquí en Destaques junto a nuestro invitado especial, que él es formado en teología, tiene muchos años de experiencia en relación al estudio de la Biblia, así que ya de antemano quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano. Vamos a citar algunos textos claves que nos muestran si realmente debemos obedecer a Dios, toda la Biblia, una parte y demás. Y aprovecho para invitar a todos los amigos que en este momento nos están viendo a que puedan compartir este programa. Tú entras a ntplay.com, ahí buscas Destaques y este programa va a estar para que tú puedas compartir con tus amigos, con tus familiares, con las personas que más necesitan, pero también tenemos redes sociales. Exactamente, ¿no? Las personas ahí están en las redes sociales, así que un saludo a todas las personas que siguen la transmisión. Estamos saliendo por el YouTube al vivo en este momento, Carola, Así y tenemos es. personas que nos ven de diferentes lugares del mundo a través de la plataforma del YouTube y ntplay.com. Así es, así que tú puedes encontrar todo el contenido que te ofrecemos en Destaques a través de las distintas plataformas. Nos encanta recibir a nuevos amigos que se suman a nuestro programa Destaques. Y como siempre, nosotros hemos preparado una nota con datos importantes que nos introducen al tema de hoy, que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Esperamos que tú del otro lado también lo estés. Te invitamos a continuación a ver el siguiente video que nos introduce el tema de hoy. La obediencia es un tema central en la vida espiritual de los creyentes y su valor trasciende los aspectos meramente religiosos para impactar profundamente en la moralidad, la ética y la estructura social de las comunidades de fe. La Biblia, como la guía suprema de la vida cristiana, enfatiza repetidamente la importancia de obedecer los mandamientos y preceptos divinos como una expresión de amor y reverencia hacia Dios. En el corazón de la obediencia a Dios se encuentra la fe. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta, y una de las principales obras que manifiestan la fe es la obediencia. Esta obediencia no es un acto ciego o irracional, sino una respuesta consciente y voluntaria al llamado de Dios. El valor de la obediencia a la palabra de Dios es multifacético y profundo. En primer lugar, la obediencia es un acto de sumisión y reconocimiento de la soberanía de Dios.
Al obedecer sus mandamientos, los creyentes reconocen que Dios es la autoridad suprema y que sus caminos son justos y rectos. Esta sumisión no es una pérdida de libertad, sino una liberación del poder del pecado y una guía hacia una vida plena y significativa. En estos contextos, la obediencia no es vista como una imposición externa, sino como un principio que promueve la armonía y el respeto mutuo. La obediencia a la palabra de Dios también es un agente de transformación personal y comunitaria. Cuando los individuos y las comunidades deciden obedecer a Dios, comienzan un proceso de transformación que afecta positivamente todas las áreas de la vida. Datos interesantes los que nos mostraban nuestros amigos de producción en el video que vimos. Hoy estamos hablando sobre el valor de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuán difícil es esto? ¿Cómo podemos obedecerla? Son varias las preguntas y ya tenemos todo listo. Exactamente, pero ¿será que existen promesas cuando nosotros hablamos acerca de la obediencia, en este caso a la palabra de Dios, a Dios? ¿Hay algún beneficio que todo esto puede traer a nuestra vida personal y nuestra vida espiritual también, Carola? Claro que sí, sin duda. Es una de las preguntas también que vamos a colocar en nuestra mesa junto con nuestro invitado. Y por supuesto, vamos a conocer qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de la obediencia. ¿Será que la obediencia fortalece nuestra fe? Todo esto y más en instantes cuando ya estemos conversando con nuestro invitado. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. En instantes regresamos con tu programa Destaques. Al regresar en Destaques. Es que hay algo muy interesante. A nosotros nos cuesta llevarnos bien con una persona que nos trata mal, porque nuestro corazón humano es: me tratas bien, haces lo que yo quiero, te trato bien. Claro. Es fácil, te amo, te quiero, te estimo. Continuamos, amigos, en su programa Destaques. Hoy estamos tocando el tema del todo importante, el valor de la obediencia a la palabra de Dios. Estamos a minutos de entrar a nuestro tema principal y es por eso que quiero invitarte a que puedas compartir esta programación con tus amigos, con tu familia, con la persona que tú crees que le va a ayudar. Como siempre, para comenzar este tema tenemos un mito o una realidad y este es el siguiente: obedecer la palabra de Dios es una carga pesada y restrictiva. ¿Será esto un mito? ¿Será una realidad? Esta y más preguntas vamos a estar respondiendo hoy en esta entrevista tan especial. Y para esto ya tenemos a Samuel al otro lado del set con el invitado especial. Muchas gracias, Priscila. Así es, ya me encuentro con el invitado del día de hoy y ya quiero presentárselos. Él es formado en teología, docente universitario, el pastor Saúl Cruz. Bienvenido a Destaques, pastor. Una alegría tenerlo nuevamente en el programa. Es un gusto, querido Samuel, estar aquí. Siempre la invitación para estar en este momento tan importante alegra mi corazón. Qué bueno, pastor. Coméntenos un poco acerca del trabajo que usted actualmente está realizando. De hecho, se vino ya ahí con la indumentaria de la Universidad Adventista de Bolivia. Coméntenos un poco acerca de este trabajo importante que hace con los jóvenes en esta casa de estudios. La verdad que somos multifacéticos. Tenemos a cargo el Departamento de Bienestar Estudiantil, se encarga de becas, disciplinas, reglamentos, todo lo que tenga que ver con el bienestar de los estudiantes, la pastoral universitaria que se encarga de todos los eventos espirituales que brinda la universidad y también de tema de residencias estudiantiles. Los estudiantes viven dentro de la universidad. Tenemos de La Paz, Santa Cruz, incluso gente de Cochabamba o Quillacollo, que es lo más cercano que tenemos. Pero viven ahí. Van porque los padres trabajan, viajan, no quieren dejar a sus hijos desprotegidos, entonces encuentra en nuestra residencia también un momento y un lugar seguro para ellos. Así que invitamos a aquellos que nos puedan estar viendo
La universidad siempre está abierta para todos. Es un lugar donde va a encontrar algo más que estudio, sino enseñanzas, compañerismo, deportes, recreación. Estamos abiertos para todos. Y además de eso, pastor, solamente ahí para recalcar, no estamos hablando solamente y estamos haciendo la invitación a las personas que viven en Bolivia, sino a nivel internacional, ¿no? Porque hay estudiantes de Colombia, de Chile, de otros países también, de Sudamérica y del mundo. Exactamente, aproximadamente tendremos unas 14 o 15 nacionalidades diferentes y muchos de ellos vienen al principio para visitar. Claro, para conocer, para ver qué. Pero después se enamoran de Bolivia y Cochabamba, entonces ya no pueden volver, continúan con los estudios. Entonces, aquellas personas que viven fuera de Bolivia pueden encontrar en nuestra universidad también ese lugar para compartir experiencias, compartir cultura, porque el estar lejos de casa, pero cerca de Dios, también ayuda notablemente en la preparación académica. Exactamente, pastor. Y además de eso, el campus universitario de la Universidad Adventista de Bolivia es espectacular, ¿no? Bueno, pastor, vamos a entrar al tema del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de la obediencia y el título de nuestro tema es El valor de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Al inicio nosotros mencionábamos en la introducción, pero estamos hablando de una parte de la Biblia, de toda la Biblia, algunos textos, otros no. Todo esto resolveremos hoy aquí en Destaques. Vamos a hablar acerca de la fe, cuáles son los principios básicos, cómo lograr obedecer, ¿no? Porque alguien puede decir, pero qué difícil obedecer la Biblia, qué difícil obedecer a Dios. Entonces, si tú estás ahí con esa duda o conoces a alguna persona, invita a ver el programa. Estamos saliendo por el YouTube en este momento. Tú nos buscas como Destaques y puedes compartir esta valiosa entrevista que tendremos hoy acá en Destaques. Vamos con la primera pregunta, pastor. Ayúdanos un poco a definir acerca de cómo la Biblia da el concepto de obediencia. ¿Qué es la obediencia para la Biblia, para la palabra de Dios? Claro que sí. Generalmente uno relaciona simplemente los 10 mandamientos con obedecer, pero a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos que hay un concepto de obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, está bien, a los mandamientos de Dios, pero no se limita solo a Éxodo 20, sino a todos los consejos que da la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. No hay obediencia sin amor, no hay obediencia sin fe. Y es algo que seguramente vamos a desarrollar a profundidad, pero el primer concepto claro es, si yo amo a Dios, tengo que obedecerlo. Exactamente, ¿no? Y me hace recuerdo, y tal vez podamos poner ahí el ejemplo de los padres y los hijos, ¿no? Y los hijos por una parte obedecen por miedo, pero también obedecen por amor, ¿no? Y ahí marca sin duda la diferencia. Pero pastor, estamos hablando, y yo ya voy a lanzar ahí la pregunta, que la obediencia a la palabra de Dios ¿es a toda la Biblia de manera general o hay algún aspecto donde no vamos a obedecer o tal vez ha pasado de moda o ya no se aplica en nuestro contexto el día de hoy? ¿Estamos hablando de manera global? Claro que sí, porque los principios que la Biblia enseña no cambian. Es cierto, hoy yo puedo robar a través de, no sé, falsificar un QR, poner uno propio y de esa manera adquirir y conseguir dinero mal habido. Pero la Biblia, si bien es cierto, no dice no cambiarás o intercambiarás QR. No, no dice. La norma, no dice el precepto, no dice solamente la parte superficial o normativa. Habla del principio. El principio es no robar. Y no robar es QR, no robar es que la caserita no nos dé una pesa falsa y nos dé menos por lo que estamos pagando. Entonces, cuando decimos que si tenemos que obedecer a la Biblia, claro que sí. A los principios que ofrece la Biblia, claro que sí. Ahora, hay algunas normas que lógicamente son locales o fueron temporales. Por ejemplo, sacrificar a un cordero. Era la norma, tenía que hacerlo. En esa época, ¿no? Había hasta un día, el famoso Yom Kippur, que los judíos tenían que hacerlo, tenían que obedecer. Entonces usted dirá, pero ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque ese no era el principio. El principio era que el perdón de los pecados es a través del sacrificio de un cordero. Viene Jesús, muere como un cordero. Isaías habla de cordero al matadero. Hebreos nos habla de este sacrificio perfecto. Entonces se cumplió y bueno, sigue siendo el mismo principio. Sangre del cordero, pero ya no un cordero, por ejemplo, simplemente animal, Claro. sino de lo que simbolizaba aquello. Entonces, el principio continúa, quizás algunas normas que encontraremos en la Biblia que eran locales,
puede ser que hayan cambiado, pero el principio va a permanecer por los siglos de los siglos. Muchas gracias por esta aclaración, pastor. En el sentido de que hoy en día incluso hay algunas denominaciones que dicen, bueno, solamente hay el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero hoy estamos viendo acá en Destaques que necesitamos obedecer la Biblia de manera global, o sea, toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con sus preceptos y con sus principios, ¿no? Hablemos un poco acerca del papel que juega la obediencia, pastor, en la vida del cristiano, del creyente, ¿no? Y de hecho algunas personas dicen, pero es una lucha a veces obedecer, ¿no? Pasan por diferentes situaciones, circunstancias y demás. Pero ¿cuál es el papel que juega la obediencia dentro de la vida del cristiano a la palabra de Dios? Claro, en primera instancia no tenemos ni la menor duda que una persona que obedece a Dios es una persona más feliz, es una persona que vive segura, es una persona que no tiene el temor de que lo encuentren. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada malo. Entonces es una persona feliz, con un buen autoestima. Hablamos en clases muchas veces sobre cómo mejorar la autoestima y uno cree que el autoestima es lo que yo pienso de mí, y en parte sí, pero en realidad es lo que yo pienso de las cosas que estoy haciendo. Porque yo puedo pensar, soy bueno, soy bueno, soy bueno, pero si hago cosas malas, ese soy bueno, esa autoestima es falsa, es débil, es superficial. Ahora, cuando yo cumplo todo lo que dice la Biblia, cuando yo obedezco a la palabra de Dios, sin duda alguna mis acciones son buenas. Y las consecuencias de las acciones a corto, mediano, largo plazo también vendrán y van a ser buenas. No hay un misterio en ese sentido. Exactamente. Ahora, ¿cómo es que la obediencia, pastor, afecta la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿no? Porque acabamos de ver que sin duda es importante obedecer a Dios, ¿no? De manera personal, ¿no? Incluso nos ayuda en diferentes aspectos como la autoestima, pero los beneficios que tiene con Dios, existen beneficios. Juan 15:10, Jesús decía, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El que guarda su palabra es verdaderamente porque Dios lo ha perfeccionado. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, y la verdad es que hay algo muy interesante. A nosotros nos cuesta llevarnos bien con una persona que nos trata mal, porque nuestro corazón humano es, me tratas bien, haces lo que yo quiero, te trato bien. Claro. Es fácil, te amo, te quiero, te estimo. Cuando yo sé que estoy haciendo algo malo, cuando yo sé que no estoy obedeciendo a Dios, aunque Él me ofrece un amor infinito, aunque Él me ofrece un amor que no tiene condiciones, incondicional, mi corazón humano me dice, yo no voy a orar a Él, porque yo soy malo, Él no me va a escuchar. Yo, ¿para qué voy a intentar acercarme a Él si Él sabe que yo soy malo? Entonces, el hecho de desobedecer crea una barrera que yo la pongo entre Dios y mi persona. Entonces lo siento distante, lo siento lejano, lo siento que me juzga, lo siento que me está castigando, lo siento que está pronto como un juez que está pronto a dar una sentencia en contra mía. Claro. Y no es así. Si bien es cierto que obviamente Dios nos ama, nos quiere, es incondicional, obviamente nos da todo para que no lo hagamos, a pesar de que nos equivocamos, y eso es lo que no podemos entender. ¿Cómo un Dios de amor nos puede amar tanto a pesar de cómo somos? Sí, Él nos ama a pesar de cómo somos. Y ahí es donde comienza esa brecha, ¿no? Mi corazón humano no lo cree. Yo soy malo, Dios no me ama, no me quiere y automáticamente me alejo de Él, cuando en realidad es el momento donde más debo acercarme a Él. Excelente, pastor, muchas gracias. Ahí vemos diferentes elementos, ¿no? El amor por una parte, la obediencia, ¿no? Qué importante estos detalles que vamos a seguir hablando acá en Destaques, pero llegó el momento de hablar, de responder el mito o la realidad que fue presentado al inicio de este segmento junto a Priscila, y es el siguiente: obedecer la palabra de Dios es una carga pesada y restrictiva. ¿Es difícil, pastor, obedecer la palabra de Dios? ¿Esto es un mito o es una realidad? La respuesta corta y rápida, claro que es un mito. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo complicamos. Nuestra naturaleza, nuestra circunstancia, lo que la sociedad nos ofrece, lo complica. Pero cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo, hay que amarlo. Si nosotros tuviéramos esa predisposición de amar, si tuviéramos la predisposición de obedecer, sin duda alguna no sería una carga pesada. Ejemplo, desde que nacieron mis hijos, Navidad todo es para ellos. No nos compramos nada. ¿Me pesa? No.
no me pesa. Me da felicidad ver a mis hijos felices, ¿no? Claro. Entonces, ¿es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Porque lógicamente también podría yo estrenar celular, podría estrenar computadora, podría estrenar ropa, ¿no? Pero todo eso va para ellos. ¿Sería un sacrificio? Quizás alguien que no entiende este amor de padre dirá, uy, no, qué pena, ¿no? Navidad y No se todo compra para nada, ellos, no se claro. compra nada. Entonces, no, pero el amor de padre dice, no, o sea, lo más lindo es verlo feliz. Así también es la obediencia a Dios. Cuando yo tengo esa relación con Dios, cuando yo amo a ese Dios, no hay nada más feliz para mí que hacer feliz a ese Dios, que cuando entiendo que su amor es mucho más grande que lo que yo siento, Él hizo un sacrificio mucho mayor del que yo hago. Entonces yo digo, la obediencia a Dios no es nada, es lo mínimo. Y en último caso, hasta es lo que más me conviene, ¿no? Entonces ya no es una carga pesada, sino es una respuesta natural al amor que Él me tiene. Excelente respuesta, pastor. Amigos, hoy estamos hablando acerca del valor de la obediencia a la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. ¿Cuántas veces al día hay que cambiar el pañal al bebé? Uy, qué pregunta complicada. No, entre 4 a 6 veces. 4 o 6 veces. Perfecto. Ahora, cuando alguno de sus retoños tenga 15 años, ¿usted le va a cambiar de 4 a 6 veces el pañal? No. ¿Pero por qué? Estamos de regreso aquí en Destaques junto a Carola, Priscila y nuestro invitado destacado del día de hoy, el pastor Saúl Cruz, formado en teología. Y el tema que hemos escogido para el día de hoy, amigos, es el valor de la obediencia a la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del amor por una parte. Hay otra palabra que ya ingresó en el anterior segmento que es el sacrificio. Necesitamos sacrificar para obedecer la palabra de Dios. Vimos en el anterior segmento de que realmente es un mito el hecho de que muchas personas piensan y creen de que obedecer la palabra de Dios es algo tedioso, es algo que nos deja sin vida, ¿verdad? Pero vamos a continuar con nuestra entrevista del día de hoy, un tema que nos lleva a la reflexión sin duda, Priscila y Carola. Claro Así que es, sí, el pastor Priscila. dijo algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir con nuestros amigos, y es el hecho de que algunas veces nuestros papás nos dan normas, nos piden que hagamos cosas, pero por amor, ¿no? Porque esperan lo mejor para nosotros. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de Dios, ese Padre que nos ama tanto, estas normas que nos pone siempre van a ser por amor a nosotros, ¿no? Para esperar que nosotros hagamos lo mejor y que lo mejor también llegue a nosotros. Claro que sí. Qué lindo es cuando nos mueve el amor a la obediencia, ¿no es cierto? Pero nos va a ayudar nuestro invitado y una vez más, gracias por acompañarnos, Pastor Saúl, a realmente saber cómo obedecer sin sentir que es una carga, que es algo tedioso, pesado, restrictivo. No son prohibiciones, porque la misma Biblia nos dice, ¿no es cierto? Exactamente. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que sean prósperos, felices. Entonces, es contradictorio pensar que nos da una ley que es difícil de obedecer. O imposible de obedecer, ¿no? Algunas personas dicen, no, pero por ejemplo los 10 mandamientos, no, eso es imposible, ¿no? De obedecer, o es imposible nunca llegar a pecar. Entonces es como contradictorio porque por una parte la Biblia nos da ahí algunos preceptos y usted en el anterior segmento, pastor, hablaba acerca del sacrificio. ¿Necesitamos sacrificarnos en algún sentido para lograr obedecer ahí los preceptos presentados en la Biblia? Un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo les digo mañana, 5 de la mañana necesito sacar, se me acumuló mucha basura en la casa y es más, hubo una refacción, entonces hay escombro. Entonces yo les pido mañana, por favor, ¿será que a las 5 de la mañana me pueden ir a acompañar? Y usted, como son muy buena gente, Somos sus amigos, ¿no? pensarán y dirán, bueno, ya 5 de la Vamos a mañana, hay ir. que levantarse a las 4 y ya. Imagínense que, no sé, alguno de ustedes o alguno de sus padres tuvo un problema renal. Ojalá que nunca eso pase. Y justo el tipo de sangre de su padre es el que yo tengo. Entonces yo me ofrezco y dono parte de mi cuerpo, dono el órgano que necesitaba su padre, que justo solamente yo lo tenía y que si no, lastimosamente iba a fallecer, y se lo dono. Entonces, gracias a esa colaboración, a ese apoyo, su padre sigue con vida. Volvemos a la misma pregunta.
yo les vuelvo a decir, ¿saben qué? Todavía me faltan las fuerzas, no he recuperado. ¿Será que a las 5 de la mañana me podrían ayudar? Ahora, cuando usted entiende el contexto, que soy la persona que salvó la vida de su padre, usted se va, aunque sea de rodilla, en bicicleta, caminando, trotando, aunque sea el día del peatón. Y ya no es pesado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para una persona que de alguna manera marcó su vida. Entonces, cuando enfocamos el tema de la obediencia con respecto a lo que yo tengo que hacer, uno puede pensar, no, es que tengo que dejar de hacer ciertas cosas o tengo que hacer otras cosas. Pero cuando el enfoque es a quién yo estoy obedeciendo y por qué estoy obedeciendo y sobre todo qué hizo por mí la persona que me pide que obedezca, todo cambia, ya no me pesa. O sea, Él mandó a su Hijo, Él está conmigo todos los días, Él me apoya, Él me acompaña. Cuando todo el mundo me abandona, Él está conmigo, Dios. a pesar de que sabe cómo soy, porque no hay quien nos conozca mejor que Dios. Y sabe los defectos, los problemas, el pecado, los errores que tenemos, aún así nos ama y quiere una relación con nosotros. Entonces yo tengo que decir, o sea, no puede ser. Claro. Tengo que obedecer. Yo Tengo creo que que hacer algo, inclusive ¿no? con todo esto colocado de esa manera, la obediencia es lo mínimo que le toca al ser humano por Exactamente. tanto que Dios dio. Exactamente, ¿No? exactamente, sí. Creo que eso es valioso si llegamos a entender con esta cosmovisión, ¿no? De cómo lo que hacemos nosotros es lo mínimo en Exacto. comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchísimo. Ahora, pastor, sabemos que la Biblia nos da, bueno, Dios a través de la Biblia nos da diferentes mandamientos, pero yo quiero compartir con nuestros amigos un dato muy interesante. Es un libro que lo escribió un periodista llamado A.G. Jacob. El libro titula La Biblia al pie de la letra, un hombre intentando seguir todas las reglas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y como el título lo dice, este periodista hizo un experimento. Él intentó seguir las normas, las leyes del Antiguo y del Nuevo Testamento y estuvo casi un año en este traqueteo, ¿no? Al pie de la hacerlo. letra, Al ¿no? pie de la letra, Obedeciendo. como la misma Biblia decía. Y al final del libro, él llegó a la conclusión de que es imposible seguir todas las leyes, que es imposible. Obviamente, él no solamente seguía los 10 mandamientos, ¿no? Estamos hablando de las leyes civiles, las leyes sociales que dio Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Tomando en cuenta que ellos eran esclavos en Egipto y salieron a la libertad, ¿no es así? Pero Moisés dio diferentes normas, diferentes leyes. Este periodista siguió también esas leyes y llegó a la conclusión de que era imposible. Entonces, al final de su libro, él decía, sí, las leyes tienen principios, tienen valores y lo importante es que sigamos eso, pero no la ley en sí, no la ley escrita, sino el principio que quiere dar. ¿Es esto cierto? ¿Será que no se puede seguir la ley al pie de la letra y lo único importante es seguir la ley y no la palabra como tal? Y esto se me viene a la mente, en algunos países incluso yo les digo que ya es legal robar hasta cierto monto. Se me viene a la mente California, en Estados Unidos, por ejemplo, que es legal robar hasta $50. Entonces, si tú puedes entrar a un supermercado, sacar algo de $50 e irte, y es legal. Entonces, ¡Wow! pero en la Biblia nos dice que es pecado robar. Entonces, ¿hasta dónde entra esto? ¿Realmente solo tenemos que seguir el principio, pero lo que la ley dice no es necesario? Claro, dentro de la Biblia nosotros encontramos textos, versículos, consejos, leyes que son universales, que implican un principio que se aplica en todo tiempo, lugar y contexto. Y también tenemos leyes, como ahí mencionabas, las ceremoniales, mosaicas, las higiénicas, que se aplican en cierto momento. Un ejemplo sobre eso. Por ejemplo, sé que es padre, entre los 0 a 6 meses, más o menos, ¿cuántas veces al día hay que cambiar el pañal al bebé? Uy, qué pregunta complicada. No, entre 4 a 6 veces. 4 o 6 veces, Ujú. perfecto. Ahora, cuando alguno de sus retoños tenga 15 años, ¿usted le va a cambiar de 4 a 6 veces el pañal? No, ¿Pero por qué? porque ya creció, ¿no? Entonces, por más que es algo, una norma, algo correcto, tengo que cambiar, no voy a dejar a mi hijo 2 días con el mismo pañal. Entonces la ley nos dice, el principio nos dice, cada 4, 5 pañales al día. Pero ya cuando tienes 5 años, cuando tienes 10 años, cuando tienes 15 años, eso que era tan necesario, esa obediencia a esa norma de higiene, por ejemplo, que era tan vital para la salud e incluso la vida de ese bebé, ya no tiene sentido. Ahora cambia. ¿Cuántas veces al día usted cepillaba a su bebé los dientes cuando tenía 3 meses? Ni una.
no tenía ni dientes. ¿Era necesario? Claro. No era necesario. Entonces, cuando ya tiene 5 o 6, usted tiene que estar, ¿no? Hasta que le cree el hábito y después tenga dientes perfectos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, cepillarse los dientes es malo cuando tiene 3 meses. No, no es malo. No es necesario. Entonces, cambiar los pañales cuando tiene 10 años es algo malo. No, no es malo. No es necesario. La Biblia, por ejemplo, Levítico 15, 19 en adelante dice, cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Ahora, entonces, hoy en la actualidad, cuando una mujer tiene su periodo, está impura, no puede ir a ciertos lugares, no puede realizar ciertas actividades. No, claro que no. Hoy la ciencia médica creó diferentes productos para evitar aquello. Entonces, quiere decir que esta ley higiénica, parte de la ley levítica, ceremonial, ¿estaba mal? No, no estaba mal, solo que hoy ya no es necesario. Así como no es necesario, por ejemplo, habla del hombre, habla de tocar los muertos, habla hasta de ir al baño. Porque para nosotros es común, uno va al baño y se lava las manos. Es común, es lógico. Ni 200 años atrás eso no era común ni lógico. Lavarse las manos después de ir al baño. Imagínese hace más de 4.000 años atrás. Entonces Dios tenía que contextualizar ciertos principios de higiene en normas que se aplicaban en esa época porque en esa época eran necesarias. Hoy ya no son necesarias. Entonces, ¿cómo sé si tengo que obedecer todo lo que dice la Biblia? Bueno, primero me pregunto si es principio o es una norma. Los principios nunca cambian, las normas se adecúan. Como decía Priscila, robar es robar. $10, $50. Lo bueno es que en Bolivia es difícil que roben dólares porque no hay, ¿no? Pero sigue siendo el mismo principio, Claro. no robar. ¿Qué ha cambiado? Las normas. En Bolivia estamos de alguna manera un poquito desactualizados, que no hay una legislación completa, por ejemplo, de los delitos a través de las, no sé, cibernéticos, por Sí, así decirlo. plataformas O de digitales plataforma. y demás, ¿no? No hay una norma específicamente para eso, ¿no? Entonces, insisto, ¿qué tengo que obedecer? Los principios. La norma, bueno, tengo que ver si lo que Se decía la aplica al Biblia contexto, ¿no? lo aplico en este contexto. La Biblia dice no, que el hombre no vista de mujer, por ejemplo. Entonces en Bolivia ver un hombre con falda sería raro. Me voy a Escocia, es completamente normal. ¿Qué cambió? ¿El principio? No. Porque allá el hombre tiene ese tipo de Esa cultura, vestimenta ¿no? dentro Cultural. de sí. Entonces ahí yo tengo que comenzar a insistir. Ahora, muchos dicen y comienzan con la lupa, no, pero esto es norma, esto es principio. Primero, ¿es sincera esa pregunta? O quizás estoy tratando de camuflar capaz algunos deseos que no son buenos, ¿no? O Y ahora, justificarlos. hablando justamente de este aspecto, pastor, ¿cuáles serían entonces los principios básicos que la Biblia ahí lo presenta y que, a pesar de la época, a pesar de estar acá en Bolivia, en Japón, en China, no sé, no deberían cambiar y la persona tendría que obedecer? Por ejemplo, ahí es donde está muy relevante el tema de los 10 mandamientos. Así como había el estudio de ese periodista, también hay estudios que, por ejemplo, han intentado aumentar un mandamiento. ¿Qué mandamiento de los 10 mandamientos que hay? Primero, no es necesario. Y segundo, si podría agregar un mandamiento que le esté faltando, que yo no pudiese, digamos, dice no robar. Entonces, ¿qué le puedo aumentar a esos 10 mandamientos que necesite? No le han podido ni aumentar ni quitar. Porque ahí están los principios básicos. A eso se suma, por ejemplo, lo que dice Jesús. Y ahí uno puede encontrar todo el contexto necesario de comportamiento, de principios familiares y de obediencia a lo largo de lo que necesitemos en la vida. Claro. Ahora, hay un punto que siempre se me viene a la mente cuando se habla de obediencia y tenemos allí, bueno, los 10 mandamientos, ¿no? Dios sabe lo que es mejor para el ser humano Exacto. y no nos va a dar una ley que sea o contraproducente, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza, yo creo, pastor, que ya hace difícil, pero es la naturaleza, la entrada del pecado, en fin. Pero el saber que Dios me proporciona una ley que es para mi propio bien, eso ya dice mucho. Exactamente. Eso ya debería darnos un vislumbre de que yo debo obedecer porque Dios sabe, es mi Padre.
¿no? Y me gusta Es mi mucho ese padre. concepto, Carola, pero vamos a seguir hablando acerca de esto en el siguiente segmento, porque yo el momento que más disfrutas acá en el programa, el momento de llevarte un regalo. Así es, lo escuchaste bien, un regalo de parte de los Ángeles de Esperanza de Nuevo Tiempo, que tiene que ver precisamente con el estudio de la Biblia, así que presta mucha atención. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo creo revelando la palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Al regresar en Destaques. Algunos dicen que orar y leer la Biblia es prepararse para la batalla. No, en realidad es la batalla. ¿Cómo cuesta orar? Sí. Porque el enemigo, cuando ve que alguien está orando, sabe que esa es la principal actividad que va a fortalecer. El valor de la obediencia a la palabra de Dios es el tema que estamos abordando hoy aquí en Destaques junto a nuestro invitado destacado, el pastor Saúl Cruz, formado en teología, docente universitario de la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos junto a Carola, junto también a Priscila. Y quedaba ahí una pregunta, Carola, en relación a la obediencia y a todos los detalles que esto implica. Exacto. Estábamos comentando, ¿no es cierto?, que la figura de ese padre amoroso que quiere el bien para sus hijos, para el ser humano, él nos ha dado las leyes por el propio bien del ser humano. Ahora, pastor, uno dice, no es tan sencillo. Y si yo no puedo por mí mismo, si realmente yo soy consciente de que no puedo por mí mismo, ¿puedo pedir a Dios ayuda en oración? Ser humilde, reconociendo que no puedo, necesitamos buscar una ayuda superior en este caso. Claro, ahí en la Biblia encontramos justo ese sentimiento. Por ejemplo, parafraseando lo que decía Pablo, Pablo dice, miserable de mí. Lo bueno que quiero hacer, no hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de mal? Y estamos hablando de Pablo, o sea, Pablo prácticamente Claro. el 60% del Nuevo Testamento es gracias a él. Los viajes misioneros de Pablo, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo milagros. Si Pablo llega a sentir esa frustración, sentirse miserable, que es un estado muy bajo Muy para degradante, ¿no? él, ¿qué me toca a mí? Jesús responde, dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, ¿será que yo puedo guardar los 10 mandamientos sin Dios? ¿Será que yo puedo obedecer la palabra de Dios sin su ayuda? No, no puedo. Es imposible. No podría hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jesús dice, oren. Oren y oren y oren. Romanos también decía, la fe viene por el oír, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, leo la Biblia, oro. Algunos dicen que orar y leer la Biblia es prepararse para la batalla. No, en realidad es la batalla. ¿Cómo cuesta orar?
Sí. Porque el enemigo, cuando ve que alguien está orando, sabe que esa es la principal actividad que va a fortalecer mi espíritu, Claro. que va a debilitar, póngale, mi lado carnal. Entonces trata de impedir. Cuando nosotros podemos luchar contra algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia. Pero no me siento más fuerte, no es sentimiento, es decisión, es principio. Entonces, si alguien está pasando por una situación que no puede dejar, ¿qué puedo hacer? A veces nosotros queremos primero sentir, primero el milagro. No, hágalo primero. Ore, lea la Biblia, ore, lea la Biblia. Usted ora y lea la Biblia todos los días y en X cantidad de tiempo, le aseguro que no es lo mismo, solo que cuesta. Esa es la lucha, ¿no? Porque ya viene las distracciones y nuestra naturaleza, que ¿por qué orar? ¿Por qué leer la Biblia? Pero sin embargo, esa sería la respuesta clara de Jesús para nosotros. Oren y lean la Biblia y les aseguro que todo cambia. La perspectiva cambia, ¿no? Sí, sí. Y de eso se trata. Claro, ese cambio que solamente viene cuando estamos agarrados de la mano de Dios, ¿no? Porque desde ya como cristianos tenemos muchísimos desafíos, pero cuando hablamos de cumplir la ley de Dios, siento que vienen muchos desafíos más, y en especial cuando hablamos del testimonio, ¿no es así, pastor? De la vida del cristiano como tal, que da ese ejemplo a las demás personas que pues quizás no saben mucho de la Biblia, no saben mucho de Dios. Entonces, cuando tú ves a un cristiano, tú puedes ver la palabra de Dios puesta en su vida, ¿no? Yo quiero preguntarle sobre eso, esos desafíos del cristiano al momento de cumplir los 10 mandamientos y el testimonio también, que es tan importante en todo esto. Y ahí nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. Hablábamos acerca de Pablo, que siendo Pablo se llegaba a sentir como se sentía. Entonces uno puede caer en los dos extremos y decir, bueno, yo no soy Pablo, entonces nunca voy a ser como él, así que hago en mi vida un poncho. O yo también puedo llegar a decir, para estar con Dios y para que Él me ame, tengo que ser perfecto. Entonces, en el momento que yo cometa una mínima equivocación, ya está, no sirvo. Lo interesante es que ambos extremos igual llevan para abajo. Llega un momento donde el que dice, yo no voy a ser Pablo, hago en mi vida un poncho, va a caer en pecado como un hábito. Y el que es perfeccionista y dice, yo cuando sea perfecto, entonces realmente voy a estar con Dios, se da cuenta que es imposible y va a caer y va a pecar y va nuevamente al mismo destino, que es vivir en pecado. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Lutero decía, cuando me miro a mí mismo, veo que es imposible ser salvo. Pero cuando miro a Dios, veo que es imposible que me pierda. Entonces, Romanos 12 dice, no se conformen con este siglo. Y es la lucha todos los días. Pablo decía, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos a Jesucristo, hombre. Entonces, siempre hay el plan A. Y el plan ideal es no pecar. El plan ideal es ir siempre obedeciendo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si caigo? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si peco? Entonces, ¿Dios me abandonó? No. Más bien es el momento donde Dios está más cerca de mí. Así que si en este momento siento que mi vida espiritual y mis acciones son fuertes, amén, motivemos a las demás personas. Y si en este momento el que está escuchando dice, todas las promesas, todas esas cosas lindas no son para mí porque yo soy un pecador, no, este es el momento donde más bien Dios quiere estar más cerca de nosotros, porque es el momento donde más lo necesitamos. Exacto. Haciendo un paralelismo, recuerdo una frase cursi romántica en el tema del amor, decía, ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesito. Tremenda Oh, frase, me ¿no? encantó. Sí, sí. Ahora, Me pastor, encantó. hablando de la obediencia, ¿se puede obedecer a medias? ¿Cuenta como obediencia? Eso es lo lindo de este tema, la obediencia. No se puede separar obediencia y amor, y por eso en casi cada ítem de la obediencia comparamos con el amor. Y es como el novio que declara el amor a su novia para poder casarse. Le dice, mira, yo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incluso sábado, soy 100% tuyo. Eres el amor de mi vida, te llevaré el desayuno a la cama, serás mi princesa, mi reina, mi sol, mi todo. Pero el domingo voy a estar con Juana.
Ah, bueno. Ahí se cayó Ahí todo. está. No, pero Claro. si de lunes a sábado va a estar con la novia, con la esposa ya, ¿qué tiene un día que no esté con ella y que esté con Juana? Ah, no. Esto se entiende. En el amor humano, que es tan imperfecto, es todo o nada. Parece egoísta, no, pero es así, todo o nada. Y en el amor a Dios también es todo o nada. Solo que Dios es tan misericordioso que aun cuando nos equivocamos, nos sigue amando. Excelente respuesta, ¿no? Qué lindo. Sí, sin duda, ¿no? Nosotros necesitamos, como hemos visto ahí en el programa, toda la ayuda de Dios para que nos ayude precisamente a obedecer ahí los principios, los preceptos que están presentados en la palabra de Dios. Y sin duda, como decía nuestro invitado destacado del día de hoy, marcan la diferencia. Así que te animamos a que tú puedas estudiar más la Biblia, puedas dedicar un tiempo a Dios orando, yendo también a la iglesia. Y quiero hacerte ya la invitación a que ingreses al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, encuentreunaiglesia.com. Encontrarás la iglesia adventista más cercana a tu domicilio y sin duda las reuniones te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual y sobre todo la obediencia en la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahí una última recomendación y es que te unas a la familia de Ángeles de Esperanza, así que presta bastante atención. Por supuesto, amigos, y es que yo quiero comentarles acerca de un proyecto maravilloso que tenemos, una familia muy querida, que son nuestros Ángeles de Esperanza. Estos amigos que con su ayuda y sus donaciones financieras nos permiten llegar cada vez más a más personas, a más países, con la información relevante que tenemos de salud, de ciencia, de espiritualidad y por supuesto de la palabra de Dios. Pertenecer a esta familia es muy sencillo. Tú puedes ayudarnos a continuar trayendo más información y más buenas noticias a todas estas personas ingresando en este momento al sitio web que aparece en pie de pantalla, angeles.nuevotiempo.org. Te lo reitero, si es que tú estás recién sacando el dispositivo, puedes ingresar en tu computador angeles.nuevotiempo.org. Ingresando en este sitio tú vas a conocer acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, a qué se dedica, pero también vas a encontrar la forma en que tú puedes ser parte de esta familia de donación financiera. Con tu aporte salvaremos a muchos más. Con tu aporte llegaremos a muchas más personas. La donación no tiene un monto específico. El monto lo pones tú, pero la bendición es inmensa para cada persona que recibe cada contenido que Nuevo Tiempo tiene. Nuevamente te lo reitero, angeles.nuevotiempo.org. Es momento de continuar con la temática de hoy en Destaques. No lo pienses más, sé un ángel de esperanza y ayúdanos a transformar vidas. Carola, Priscila, ¿qué tema el que hemos tenido el día de hoy hablando acerca de la obediencia? Creo que nos lleva a la reflexión y hasta podemos decir la acción a buscar más a Dios. Por supuesto, de eso se Exactamente. trata, ¿no? De ir a la acción. Pero yo quiero quedarme con algo positivo, porque de eso se trata, de animar a nuestros amigos, de que si nos resulta difícil obedecer, justamente quien nos dio las leyes y los mandamientos nos va a ayudar. Exactamente. Nos va a Y ayudar. cuando estamos conectados con Dios, el amor, la gratitud, todas esas cosas lindas vienen a nuestra vida. Así que si tú, amigo, hoy crees que no puedes seguir las leyes, que es mucho para ti, te invitamos a que puedas acercarte más a Dios a través de la Biblia, a través de la oración. Y esto que parecía difícil comenzará a ser tu nuevo estilo de vida. Exactamente, Priscila, exactamente, Carola. Amigos, nosotros ya estamos terminando con Destaques, pero queremos dejarte las últimas recomendaciones del programa, las conclusiones, para que tú te puedas quedar ahí con ese mensaje especial que Dios tiene para ti a través del pastor Saúl Cruz. Gente linda, qué alegría es saber que hay bendición, que hay felicidad, que hay paz para aquella persona que obedece. Pero yo me identifico con los pecadores, yo me identifico con aquellas personas que quizás saben que se están equivocando, luchan y no pueden. Y a veces uno se siente impotente, se frustra. Pero como vimos el día de hoy, aún para aquellas personas pecadores como yo, quizás si en algún momento tú te sientes así, también hay esperanza. También hay la posibilidad de vivir una vida diferente,
que va en contra de la corriente de la mayoría, en contra de tus amigos, de la sociedad, de las costumbres, de todo lo que quizás has conocido hasta el momento, pero que también te da la paz, tranquilidad, felicidad, amor, alegría, que también hoy la sociedad no puede ofrecer. La Biblia dice en el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La salvación es gratuita, no hay duda, pero las bendiciones vienen después de la obediencia. Si quizás hoy no estás como quisieras estar, posiblemente es porque nos falta obedecer más la voluntad de Dios. No puedes, sí, tú no puedes, yo tampoco puedo, pero orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días, dice Filipenses 2, versículo 12 en adelante, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para aquel que quiere entregarse por completo a Dios, y hoy es el mejor día para comenzar a obedecer la palabra de Dios. Excelente, pastor. Muchas gracias ahí por esos consejos finales que hoy nosotros te hemos presentado aquí en Destaques. Y bueno, ahí está el desafío, ¿no? Pide a Dios que te pueda ayudar a obedecer los preceptos, ora, conságrate a Dios. Nosotros hemos terminado el programa del día de hoy. Carola, Priscila, muchas gracias por estar también hoy acá en Destaques. Gracias a nuestro invitado, un placer siempre tenerlo aquí en nuestro programa. Exactamente, Pastor Saúl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente. Agradecemos también a toda nuestra audiencia que se da una cita todos los días para aprender con nosotros, aprender todos los días con diferentes invitados que nosotros te traemos para tu crecimiento personal y sobre todo tu crecimiento espiritual. Hoy hemos hablado acerca del valor de la obediencia a la palabra de Dios. Hemos tratado de disipar y resolver todas las dudas y preguntas en relación a este tema. Si tú ves que este programa puede servir a otra persona que está con esa duda de que obedezco o no obedezco la palabra de Dios, ¿qué me dice la Biblia? Aprovecha de compartir el programa. Estamos saliendo por el YouTube, tú nos buscas como Destaques, y esta información valiosa puede llegar a muchas personas que están pasando tal vez por esa dificultad, o si tal vez te has perdido alguna parte del programa, también puedes volver a ver el programa en el YouTube como Destaque. Nosotros ya nos vamos despidiendo, esperando que Dios te bendiga, pueda bendecir tu familia, el trabajo y todo lo que tú realizas. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Quiero invitarte a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.